Ya. Vamos a ver el detrás de cámara, chicos, de que cómo grabé esa de mi corazón hace boom, 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 boom. Bueno, ya. No hay celular, ¿ok? Solo estoy haciendo detrás de cámara. Bueno, puede que sí haya celular. No les voy a mostrar, pero bueno. Y mi corazón hace boom, 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 boom. Cuando tú me miras, la, 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 la. Siento que me iluminas. Boom, boom, boom. No puedo evitar. Me miro en la gira cuando estás. Bueno, no es los mismos pasos, pero bueno, esa es la. Al menos hice eso y bueno, chicos. Chao, superstars. Esperen. Ahora sí, chao, superstars. Mi amiguita, ya, chao. Ayer 1 minuto.